you're the love of my life. Conoces a la persona perfecta, todo fluye, se enamoran, se comprometen, empiezan a construir esa vida que siempre imaginaste, hasta que, en una conversación aparentemente inofensiva, todo se rompe. Porque a veces el amor no se acaba con una infidelidad, sino con una verdad. The fucking wedding's this weekend. My family's flying in on Friday. And I've spent so much fucking money. No, we'll worry about that stuff later, right? You're not marrying a psychopath, right? ¿Qué harías si la persona que amas te confiesa algo que no solo cambia tu percepción de ella, sino tu idea completa de quién es? Do you not want to get married? The Drama, dirigida por Christopher Borgli, parte de una premisa sencilla, casi cotidiana, pero la retuerce hasta convertirla en una bomba moral. Seguimos a Emma y Charlie, una pareja que está a punto de casarse. Todo es perfecto. Los preparativos, la complicidad, la forma en la que se miran. Hay amor y se siente real. I love you so much, it hurts. I can't be without you. Pero una noche, entre risas y vino, surge esa típica pregunta: ¿qué es lo peor que has hecho en tu vida? Y ahí todo se quiebra. Cuando llega el turno de Emma, lo que parece una confesión más se convierte en algo imposible de ignorar. When I was 15, I was like really, really fucked up back then, and I planned to bring a weapon to school. And like do a school shooting? Yeah, I think I was like actually gonna do it. En algún punto de su vida, planeó un tiroteo escolar. No lo llevó a cabo, nunca pasó. Pero lo pensó, lo diseñó, lo consideró real. Y con eso basta. Porque The Drama no trata sobre lo que hacemos, sino sobre lo que somos capaces de imaginar. A partir de ese momento, la película se transforma. Lo que antes era una historia romántica se convierte en un estudio incómodo sobre la duda. Charlie empieza a mirar a Emma de otra forma. Ya no es solo la mujer que ama, es alguien que, en algún punto, cruzó una línea invisible. Charlie, can we stop talking about this? Just until like after the wedding, because I don't want to ruin everything, and I don't want you to look at me differently. La película apuesta por una dirección contenida, pero muy precisa. La cámara suele mantenerse cercana a los personajes, casi invadiendo su espacio personal, reforzando esa sensación de incomodidad constante. La paleta de colores es sobria, apagada, como si el mundo mismo se fuera drenando a medida que la verdad pesa más. Y el ritmo es lento, sí, pero intencional. Te obliga a quedarte ahí, a procesar, a no escapar. Is everything okay? Yeah, I'm just... Las actuaciones de Robert Pattinson y Zendaya son el corazón del film. Pattinson construye un Charlie contenido, roto por dentro, que no sabe si está exagerando o si está ignorando una señal enorme. Y Zendaya logra algo muy complicado: hacerte dudar constantemente de Emma. Nunca sabes si sentir empatía, miedo o ambas cosas al mismo tiempo. Y eso nos lleva al punto más incómodo de la película: la empatía. If there's a shooting practically every single day, then imagine how many people must have thought about it, or like planned one, or even got close to it but backed out or changed their minds for whatever reason. They're just out there, living normal lives. The Drama se atreve a poner al espectador en una posición peligrosa. Te obliga a entender, no justificar, pero sí entender a alguien que tuvo pensamientos oscuros. Y en una época donde todo es blanco o negro, donde cancelar es más fácil que cuestionar, eso incomoda. Y mucho. Por eso generó críticas. Por eso molestó. I kind of think I have to know, because otherwise I'm going to be assuming you're a psychopath. Porque todos tenemos una versión de nosotros mismos que nunca mostramos.
pensamientos que no nos definen, pero que tampoco podemos borrar. Un film de 4 estrellas sobre 5, donde la verdadera pregunta que deja The Drama no es si Emma es peligrosa. Es, ¿puedes amar a alguien después de conocer su lado más oscuro? ¿O el amor solo existe mientras creemos que la otra persona es buena? Y tal vez lo más inquietante de todo es que no hay una respuesta correcta. Oh, can you just please, can you just stop gossiping? All right, it's just our wedding.